Buenas tardes, bienvenidos a este foro de participación. El Ayuntamiento de Cadereyta hemos apostado por este plan de acción local de la Agenda 2030 en Cadereyta, pues para lograr un futuro mejor y más sostenible pues para todos. Se tratan de 17 objetivos y 169 metas. Este foro es la hoja de ruta para hacer de nuestros pueblos pueblos más acogedores, saludables y resilientes. Los objetivos del foro son facilitar la participación de la ciudadanía en el desarrollo del Plan de Acción Local de la Agenda 2030 en Cadereyta, conocer los aspectos de la Agenda 2030 y de la Agenda Urbana Española para conocer cómo contribuir al cumplimiento de los ODS, tanto desde la parte pública, el Ayuntamiento, como desde la parte privada, los ciudadanos y ciudadanas. Informar sobre el desarrollo de la Agenda Urbana Española en Navarra y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS. Os voy a explicar la Agenda Local 2030 en Cadereyta está organizada por el Ayuntamiento de Cadereyta con la colaboración del Gobierno de Navarra y está dirigido pues, a los vecinos en general, representantes del ámbito político y técnicos de la Corporación Municipal. El programa haremos una introducción a la Agenda 2030 por el director gerente de la Fundación Becual, don José Antonio Martín Rodríguez, y doña Elena Ortega Alonso. Y después pasaremos con Miquel Ortigosa Lecumberri, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Así que damos comienzo pues, a la Agenda 2030. Muchas gracias, Berta. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha comentado Berta, vamos a hacer en esta primera exposición una introducción a la Agenda 2030. ¿Qué es esto de la Agenda 2030 y de los ODS? Como veis en la pantalla tenéis 17 cuadraditos con otros tantos objetivos de desarrollo sostenible con distintos colores y cada uno de ellos expresa el propósito que ha fijado la humanidad, aprobado en septiembre de 2015 en Naciones Unidas por 193 países, del propósito para llegar al 2030 cumpliendo todos estos objetivos, que voy a leerlos por si no habéis tenido oportunidad de escucharlos o por si no habéis tenido oportunidad de comprender o entender qué significan estos símbolos, ¿no? El 1 habla del fin de la pobreza, el 2 del hambre cero, de poner fin al hambre en el mundo, el 3 habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, el 4 garantizar una educación de calidad e inclusiva, el 5 apela a la igualdad entre los géneros, el 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El 7, de una energía asequible y no contaminante. El 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico. Voy a ir reduciendo. El 10, habla de la reducción de las desigualdades. El 11, y aquí voy a parar porque no los voy a leer todos, sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Me detengo en este porque este es el que fundamentalmente atañe a lo que vamos a hacer, al trabajo que vamos a hacer aquí en Cadereyta. Voy a intentar ser lo más claro y además no sé si intentaré ser didáctico también, porque sé que esto es a veces en este asunto se utiliza una terminología
no muy inclusiva, más bien excluyente, en la que es difícil entender, ¿no? Y sí que me gustaría, porque se habla siempre de objetivos de desarrollo sostenible, de sostenibilidad. La palabra sostenibilidad ha sustituido a la responsabilidad social, que en un momento fue empresarial, después fue responsabilidad social corporativa. O sea, la terminología va variando, pero ahora lo que, digamos, está la gente de acuerdo en llamarlo es sostenibilidad en general. ¿Y qué es la sostenibilidad? Pues es que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades de todas estas cuestiones que hemos estado hablando, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de también tener esas necesidades cubiertas. Es no, digamos, en el tema del agua, pues malgastar el agua y provocar sequías a futuro, o provocar que no haya acceso al agua potable en un futuro, porque, por ejemplo, en sitios en los que se utilizan las aguas subterráneas, pues hayan utilizado de una forma pues un poco, pues eso, poco sostenible, ¿no? Voy a ir pasando. Una breve también contextualización, sin entrar en muchos tecnicismos. Como os decía, la Agenda 2030 se aprueba en septiembre de 2015. Se acaban de cumplir, por tanto, 7 años. Y bueno, pues lo que intenta, y ya ha comentado la alcaldesa, es llevar a cabo un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Cuando hablamos de acabar con el hambre, evidentemente en España quizás no haya, no tengamos esta cuestión, no tengamos este problema, hablamos en general en todo el mundo. Y bueno, entonces se entiende que si no se erradica la pobreza no se pueden conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 se han ido llevando a cabo distintos planes y estrategias con la finalidad de cumplir estos objetivos que nos hemos marcado. El primero de ellos, hablo a nivel estatal, es el Plan de Acción de la Agenda 2030. Que el Plan de Acción de la Agenda 2030 se aprobó en 2018 y en él se fijan una serie de retos y políticas palanca o cuestiones que se consideran prioritarias para alcanzar los objetivos. Entre las políticas palanca que reconoce o que de alguna forma toma en consideración está la Agenda Urbana Española, que es aprobada por el Consejo de Ministros también en febrero de 2019. Y sobre la Agenda Urbana Española es sobre lo que nos vamos a detener posteriormente, porque es lo que nos trae hasta aquí. Y por último, en junio de 2021 se aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que fue presentada junto a un informe de progreso en el año 2021 a Naciones Unidas, con un examen nacional en el que da cuenta el Estado de todas las cuestiones que se han ido avanzando en este asunto. En todo esto que os estoy contando y lo que os voy a contar a partir de ahora tiene que ver con una de los objetivos del plan que vamos a hacer aquí en Cadreita y de cómo tenemos que hacerlo. No es que queramos hacerlo, o es que además tenemos que hacerlo así porque no puede ser de otra forma. Y es contando con la participación de todos. Anteriormente a los objetivos de desarrollo sostenible hubo otros objetivos que se llamaron del milenio, que estos terminaron en 2015 y en estos se apelaba más a los estados, ¿no? Y a trabajar entre estados para evitar o para procurar el desarrollo de aquellos países que estaban en peores condiciones. Bueno, al final del 2015, al evaluarlo y ver cómo había quedado aquello, pues parece que había bastantes millones menos de pobres. O sea, en parte se cumplieron. No obstante, pues no son del todo satisfactorios y por eso se hizo esta Agenda Nueva 2030. Y en esta ocasión, en la Agenda 2030, se hace partícipe a todo el mundo, no a los estados solamente, sino a las empresas privadas, a los particulares. Todos estamos concernidos y todos tenemos algo que aportar para mejorar la vida en el planeta, en definitiva, ¿no? En esta diapositiva, que os voy a poner ahora un vídeo que yo creo que compendia muy bien todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar,
¿Por qué hacemos este plan de acción? Pues primero para identificar las necesidades, los problemas, las oportunidades que pueda haber en el Ayuntamiento, en Cadereyta, verificar, porque seguro que ya estamos haciendo muchas cosas para contribuir al cumplimiento de los ODS, y de alguna forma haremos un diagnóstico previo, antes del plan, para saber cómo estamos, aterrizar en Cadereyta y en sus circunstancias actuales. Os voy a poner un vídeo, que lo tengo por aquí, ya preparado, y luego seguimos. Dos historias que encuentro siempre llegando a personas, a docentes o personas interesadas por la educación. Un posible antepasado mío que ya tenía esa afición tan nuestra, que es que nos gusta mucho ver trabajar a los demás, pues estaba dando la vuelta a la catedral para ver cómo se construye la catedral. Que enfode, porque yo, no sé de todos buscar su gobierno. Entonces llega al sitio donde estaban los canteros, con el mazo y con el martillo. Llega el primer cantero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que no debía tener un buen día, dice: bueno, pues aquí, donde está esa piedra, con el polvo y el calor y el capataz que es un desgraciado y el sol que no se pone nunca, pues en fin, un asco. Pasa el segundo, que estaba haciendo lo mismo. Oye, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que calle esta piedra. Para no sé. Llega el tercero, que estaba haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta muy entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los tres estaban haciendo muy poquita cosa. ¿En qué se diferenciaba? Que el tercero no había perdido el significado de lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era muy pequeñito, pero el proyecto era mayor. Y nosotros, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos... Pues claro, las cosas que hacemos son cosas muy pequeñas. Y si perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, pues nos estamos realmente a tomar, pues, saber que la rutina, otra vez tratarla de sí, otra vez que os faréis saber, perdón, porque estos sánicos, porque estos ingleses sánicos no habrán podido organizar esto mejor, pues es muy eso. Ya, lo que pasa es que ahí, con esas cosas tan pequeñas, sí estamos colaborando a un gigantesco, al gran proyecto de la humanidad, que es ver si salimos de la selva y ver si organizamos de alguna manera mejor el futuro. Pero tenemos que recordar. Y la segunda historia, que es más corta, es que hace unos años me pidieron que hiciera el prólogo para las obras de un escritor que tuvo mala suerte. Pues primero tuvo mala suerte porque nació en una generación de genios, y claro, ser coetáneo de genios es una gata. Es muy difícil que te vea. Luego no tuvo éxitos, fue inmigrante, era un gran escritor, se llamaba Max Paul. Y a mí me llamó la atención el epitafio que había escrito para su tumba. Y es una frase que yo la repito no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece de una sencillez, y de una nobleza y de una profundidad admirables. Lo que quería que pusiera en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo creo que si todos fuéramos a dormir durante un poco de tiempo, pudiéndonos decir sinceramente: el mundo está fatal, fatal, ya. Pero yo he hecho lo que he podido para que no lo esté. Pues a lo mejor asistíamos a un fenómeno como el de los caleidoscopios con que jugábamos de niños. ¿Recordáis que hacíamos un golpecito y cambiaba el dibujo? Pero a lo mejor las cosas podrían cambiar con más rapidez de lo previsible o de lo que nosotros prevemos. Bueno, yo
Yo he hecho lo que he podido, así que ahora os toca a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que con estas dos historias de José Antonio Marina sirven un poco para ver qué es lo que pretendemos también, ¿no? Que cada uno de nosotros adquiramos algún tipo de hábito que permita avanzar en este camino de la sostenibilidad, desde la parte individual de cada uno, también desde la parte colectiva, con nuestros representantes, con nuestros concejales, con nuestra alcaldesa, para que las políticas municipales, para que todas las cosas que salgan de Cadreita intenten avanzar en esa parcela y no fijándonos solo en lo que hacen grandes corporaciones o el Estado, el Gobierno, sino lo que podemos hacer cada uno de nosotros por construir esa catedral de la sostenibilidad. Por eso os decía que nos involucra a todos, a mayores y a jóvenes, a hombres y mujeres de diferentes ideologías, religiones, de diferentes formas de pensar, y hay que intentar involucrar al mayor número de vecinos, ¿no? Estamos ahora haciendo, ahora lo explicará mejor Elena, la metodología, no me voy a meter en ese asunto. Simplemente deciros que para hacer esto, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico y este plan? Bueno, Vicual presta la asistencia técnica, el ayuntamiento ha recibido le han concedido una subvención, el gobierno foral, para llevarlo a cabo, que también contará sobre este asunto después Miquel. Y nosotros lo que vamos a hacer es coordinar el trabajo y plasmar en un plan lo que nos digáis que son necesidades reales del pueblo y orientadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Vicual está en el entorno del Grupo Social de la ONCE. Somos una entidad sin ánimo de lucro que estamos especializados, entre otros asuntos, en sellos de responsabilidad social y discapacidad, en temas de empleo para personas con discapacidad, pero contemplamos las tres partes de la sostenibilidad, que es lo que importa en este caso, la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Sin descuidar las dos primeras, entendemos que la tercera es fundamental porque la propia agenda tiene un lema que es no dejar a nadie atrás, ¿no? Y esto también es algo que es súper importante. Estamos en esta primera fase de diagnóstico y de ahí tenemos que sacar, tanto en el análisis interno, fortalezas y debilidades, como en el análisis externo, ver oportunidades y amenazas, para conocer el punto de partida y saber cuál es el camino o saber a dónde tenemos que llegar. Dicen que si no sabes a dónde tienes que llegar, no vas a llegar nunca a ningún sitio, porque eso es lo primero, ¿no? Además de orientar todas las políticas municipales e intentar concienciar a los vecinos para que participen en la sostenibilidad y en el desarrollo sostenible de Cadreita, se presentan una serie de oportunidades, ¿no? La primera de ellas es planificarlo todo de cara a ese desarrollo sostenible, ¿no? Proporcionando una hoja de ruta que mejore la planificación, el seguimiento y la medición de los resultados que vayamos obteniendo. Es lo que ya he comentado, orientar las políticas hacia el desarrollo sostenible. También mejorará la posición de Cadreita para optar a nuevas oportunidades de financiación. Los planes, las líneas de actuación que salgan de esta Agenda 2030 de Cadreita, si están plasmadas en una estrategia, serán más fáciles de llevar a la práctica a través de no solo la propia financiación del ayuntamiento, sino también de otras líneas externas que ahora están surgiendo. Hasta hace poco ha habido una convocatoria del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, dentro del plan de transformación, recuperación y resiliencia, en el que se subvencionaban en concurrencia competitiva planes o actividades para implementar la Agenda 2030. O sea, yo quiero hacer los edificios municipales más eficientes energéticamente, o necesito que sean accesibles, o necesito, pues hay acciones de estas que están subvencionadas por el mero hecho de tener el plan y de tener un soporte documental en el que se fija que el ayuntamiento tiene esa
esa meta, ¿no? Y por supuesto, y esto también es importante, por eso está este primer foro, el concienciar y hacer partícipe a los vecinos del desarrollo sostenible, a los que estáis aquí y a los que los podáis ver posteriormente a través de los canales online. Como decía a Miquel, le voy a decir, si tienes un plan, seguramente eres más capaz de pedir subvenciones, eres más capaz de conseguir además financiación para seguir mejorando, ¿no? Sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de adoptar hábitos de vida sostenibles y que tengan conocimiento para promover y continuar en esta línea, ¿no? Esto es lo importante. Y me voy a centrar en la Agenda Urbana Española, que es el fin de este proyecto y que, bueno, que tiene que ver con conectar esa Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas con los municipios, ¿no? Y lo que pretende y lo que vamos a conseguir sin duda es una hoja de ruta para marcar las estrategias y las acciones a llevar a cabo hasta el 2030. La Agenda Urbana Española pretende generar agendas en el ámbito local, depende de cada uno de nosotros y necesitamos proponer objetivos y líneas de actuación, desde luego contando con la participación de todos. Como os he comentado anteriormente, está fundamentalmente orientada al ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles y pretende conjugar el desarrollo social y económico con una visión sostenible que tenga por objetivo el bienestar social, la prosperidad económica y la mejora medioambiental. Sirve para cualquier tipo de municipio, pues no hace mucho, en el mes de septiembre, estuve en la presentación de la Agenda de Pamplona, pero también sirve para Cadrita, para cualquier pueblo, sea el tamaño que sea, ¿no? Se estructura en un decálogo de objetivos estratégicos, que a su vez se despliegan en 30 objetivos específicos y se acompañan de una serie de líneas de actuación con propuestas para incidir en los distintos objetivos. Los objetivos generales, que es con lo que voy a cerrar el asunto, porque es sobre esto, sobre lo que os estamos preguntando y lo que vamos a seguir preguntando, tienen que ver, y aquí los tenéis, el objetivo estratégico 1 habla de la ordenación del territorio, de cómo se va a usar el suelo, de los desarrollos, de las necesidades para nuevas viviendas, para polígonos industriales, para lo que sea, ¿no? Entonces, un ejemplo de línea de actuación pues podría ser que los planes municipales, que ahora está en fase de aprobación, el que está pendiente de aprobación, el último de aquí de Cadreita, por ejemplo, que garantice el uso de las infraestructuras para todos los ciudadanos sin discriminar a ningún colectivo. O, por ejemplo, que hablara de aumentar la producción, la proporción de superficie agrícola ecológica, ¿no? Entonces, estas cuestiones pues, van a surgir del diálogo con todos los vecinos y con todos los grupos de interés. El segundo objetivo general, el segundo objetivo estratégico, habla de evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Está comprobado que la compacidad de las ciudades, el que las ciudades aprovechen todo su terreno y se completen antes de seguir avanzando hacia las afueras y recalificando terrenos y demás, es digamos, completar los desarrollos urbanísticos pendientes, ¿no? Hay ocasiones en los que estos desarrollos se completan y hay que buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, se puede elaborar dentro de este objetivo un plan de accesibilidad universal o mejorar la eficiencia energética en edificios y viviendas existentes. O en el caso de los cascos antiguos, que suele ocurrir en los pueblos de la ribera, buscar la rehabilitación de esas casas, de esos corrales que por distintas circunstancias no están habitados y que pueden caer además en abandono y en riesgos incluso de ruina, en fin, que tenga que provocar actuaciones del propio ayuntamiento para resolverlo, ¿no? El objetivo estratégico 3 habla de prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
pues, por ejemplo, aquí es tener en cuenta las necesidades de grupos vulnerables, establecer procedimientos de evacuación adecuados en caso de riesgos naturales, de inundaciones, de incendios. Es un poco prever todo esto, ¿no? Aquí habéis tenido, por desgracia, este verano, un incendio que ha llegado bien cerca o dentro casi del término municipal. Pues es un poco intentar ser proactivo y estar preparados para estos supuestos. El objetivo estratégico número 4, que es muy importante, tiene que ver con gestionar de una forma sostenible los recursos y favorecer la economía circular. Actualmente el modelo económico se basa en una economía lineal, que es producir, comprar, consumir y tirarlo, ¿no? Y entonces, con la economía circular lo que se pretende es reutilizar, reparar todas las R's estas, para no tener que estar consumiendo constantemente recursos, ¿no? Una acción que podría implementarse es elaborar un plan de fomento de autoconsumo de energía. En las edificaciones nuevas, como nos ha comentado el arquitecto municipal, ya están obligados a colocar 2 placas solares para el agua caliente. Este tipo de cuestiones pues entran dentro. Como veis, hay ejemplos de cosas que ya estáis haciendo y que nosotros pondremos en valor en el propio diagnóstico y en el posterior plan, ¿no? De cosas que sí que estáis haciendo, como la separación de los residuos, bueno, otras muchas cosas, ¿no? El objetivo estratégico 5 habla de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. También somos conscientes de cómo se produce en toda la ribera, no solo en Cadreita, ¿no? El uso del coche particular, y bueno, pues aquí también se pueden establecer, pues podría ser seguramente el tema de los carriles multimodales para promover el uso de la bicicleta y el andar, el peatonalizar también los desplazamientos. O también puede ser plantear beneficios fiscales desde el propio ayuntamiento para vehículos cero emisiones, etiqueta cero, etiqueta eco, ¿no? Estos, los híbridos y todos los coches eléctricos y toda esta cuestión, ¿no? El objetivo estratégico 6 habla de fomentar la cohesión social y buscar la equidad. Y aquí pues se pueden también plantear distintas actuaciones que iremos viendo de la mano de los vecinos y de las personas, de los informantes clave que hemos detectado en Cadreita, ¿no? Y una de las cuestiones que a nosotros nos parece que es muy importante, por ejemplo, es el modelo de la contratación pública, ¿no? Las administraciones públicas hacen una compra alrededor del 20% del Producto Interior Bruto. De todo lo que se compra, de todo lo que se... En el Estado, aproximadamente el 20% es compra pública, ¿no? Pues en la compra pública, si se incluyen cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, estás contribuyendo a estas cuestiones fundamentalmente. Y además sin precio, porque de alguna forma trasladas a la empresa que concurre o que licita para que tenga en cuenta todas estas cuestiones a la hora de desarrollar un contrato o de promover o de procurar un producto o servicio. El objetivo estratégico 7 habla de impulsar y favorecer la economía urbana. Y bueno, pues en este caso tiene mucho que ver, y también lo estáis haciendo, creo que bastante bien, el tema de consumir productos de proximidad, ¿no? No sé si sois el tema todo este del transporte marítimo, de la fruta, de estos productos, de la carne, materias primas de distinta índole que vienen que se tiran 2 o 3 meses en barcos, ¿no? Con la huella de carbono que eso produce, con el consumo de recursos, y entonces lo que se pretende es de alguna forma el que se pueda consumir productos de la huerta, de lo más cercano que tenemos, ¿no? Eso es también importante y lo promueve la Agenda 2030. Y veremos cómo puede salir y qué es lo que puede salir de todo este asunto. El objetivo estratégico 8 habla de garantizar el acceso a la vivienda. En este caso, contar con planes y programas de vivienda que satisfagan las necesidades sociales, que permitan el acceso a viviendas dignas, adecuadas y accesibles a los colectivos vulnerables,
Si se da ese caso, puede ser que en Cadreita todos tengáis vivienda en propiedad y todos tengáis solucionado este asunto. Bueno, pues de esto no hablamos, pero si surge ese tema, pues se puede hablar de qué tipo de planes se pueden implementar para mejorar y para conseguir alcanzar este objetivo, ¿no? El 9 sí que es mucho más fácil de visualizar, ¿no? Que es liderar y fomentar la innovación digital, sobre todo porque se habla de los nativos digitales, los que no somos nativos digitales, pero que hemos desarrollado ciertos conocimientos, no absolutos ni mucho menos, y la gente que no tiene ningún conocimiento, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen ya online. El ayuntamiento seguramente tiene una serie de servicios que se prestan de manera electrónica, como, no sé, supongo que es muy habitual el tema de solicitar un padrón o, por ejemplo, domiciliar el impuesto de bienes inmuebles en una cuenta bancaria o cambiarlas. Hay distintas gestiones que ya se hacen de forma digital, ¿no? Y esto se trata de no dejar a nadie atrás, y no dejar a nadie atrás es no dejar atrás a las personas mayores, aquellas que no pueden, digamos, relacionarse con la administración pública por esta vía. Que es verdad que luego en los pueblos, nosotros con Elena hicimos un trabajo en el principio de los tiempos, ya ni me acuerdo, pero la gente con discapacidad en los pueblos tenía, ¿te acuerdas? Tenían muchas más dificultades, menos recursos, pero tenían mucho apoyo de los vecinos porque hay mucha cercanía. Y aquí, pues, por ejemplo, en el caso de la convocatoria se decía que se confirmaran la asistencia a través de correo electrónico, ¿no? Pues en algún caso alguien le ha dicho al hijo, pues confirma que voy a ir o tal y cual, porque ellos no son capaces. Y nosotros mismos a veces no nos fijamos en esos detalles que pueden excluir a gente, ¿no? Bueno, en los pueblos esto se suele solucionar porque siempre hay alguien, algún amigo, algún familiar, algún pariente que te puede... Pero no obstante, es bueno que cada uno sea independiente y que actúe de forma natural, ¿no? Nosotros promovemos fundamentalmente el tema de la accesibilidad universal, y esto tiene que ver con que las personas sean lo más independientes posibles, que no se necesite que alguien te lleve a los sitios, te suba, te baje o te haga algún tipo de procedimiento específico por tu necesidad específica, sino que cada uno entre por la puerta principal y se acomode donde le apetezca y pueda asistir en igualdad de condiciones como el resto a la actividad social que sea, ¿no? Y por último, el objetivo estratégico 10, que es el de mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza, que puede ir, un ejemplo podría ser ese que indico ahí, elaborar materiales divulgativos sobre la Agenda Urbana Española y la Agenda 2030. Bueno, sobre esto lo que sí que os puedo decir es que la gente en general no tiene conocimiento de qué es esto de la Agenda 2030, qué es lo que se persigue. Para algunos esto es de progres, para otros es de no sé qué. O sea, esto no es ni de progres, ni de medio de centro, de medio pensionistas. Esto es para todos. Y el hacer la difusión y hacer este tipo de jornada es para eso, para que intentéis tener alguna mínima noción, aunque sea, qué es esto, qué es esto que hemos visto aquí atrás, que no lo he comentado, que es el circulito de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que mucha gente lo lleva en un pin, que yo casualmente no lo he llevado estos días, pero bueno, es simplemente conocer de dónde vienen las cosas y para qué se hacen, ¿no? Y como conclusión, que nos compete a todos, que no tiene ideología, que como ha dicho en el epitafio de Massa, cada uno que haga lo que pueda, cada uno debemos hacer lo que podamos sin fijarnos en si los otros lo hacen mal o regular. Si les podemos convencer de que lo hagan bien, pues será mejor para todos. Que entre todos tenemos que construir un municipio sostenible, no se puede ir por libre, hay que ir a una todos. Que hay que pensar a largo plazo y actuar desde hoy. A lo mejor hay que plantar hoy determinado árbol que tarda 10 años en hacer frutas, pero que la necesitamos. No vamos a pensar en el corto plazo, vamos a actuar siempre desde hoy pensando en lo largo, con las luces largas. Que es importante ayudar a la difusión, que es muy importante que esta grabación pues, sea vista por el mayor número de vecinos, que contribuimos y participamos todos y que por tanto todos somos necesarios. Y esto es un poco lo que os quería comentar como introducción
de la Agenda 2030 y el trabajo que vamos a desarrollar en Cadreita. Le paso la palabra. Bueno, Elena Ortega es la directora de consultoría social de Ilunion Accesibilidad, ¿vale? Y bueno, pues somos socios en este proyecto. Hola, pues buenas tardes a todos. Y a mí me toca explicaros en la parte que hace aterrizar, digamos, cómo podemos ayudar todas las personas a desarrollar la Agenda 2030 y, como decía José Antonio, crear esa catedral de la sostenibilidad que todos al final tenemos un papel importantísimo, porque poniendo todos un pequeño granito de arena, pues podemos hacer una gran montaña. En este sentido, ¿a quién va dirigida la Agenda Local 2030? Pues normalmente toda la gente se piensa que solamente es función o va enfocada al ámbito del político o al ámbito de la administración pública, pero realmente no es así, porque para que esto sea posible es importantísimo que lo hagamos entre todas las personas. Por un lado, hay que tener en cuenta, siempre que hacemos las diferentes acciones, a qué agentes sociales va dirigido esto. Y como decíamos, todos tenemos identificados a las corporaciones municipales, pero también los ciudadanos y las empresas privadas también tienen ese papel tan relevante. ¿Por qué tenemos ese papel tan relevante? Pues por un lado, por ir analizando qué papel debemos tener cada uno en esta construcción. Las administraciones públicas y las corporaciones locales tienen varios papeles. En primer lugar, tienen el papel de incluir la sostenibilidad en todas las políticas públicas que se desarrollen en ese municipio, y siempre, independientemente del tema que vayan a trabajar, como vamos a ir viendo, tener en cuenta qué impacto puede tener a corto, largo y a medio plazo también. Por otro lado, tiene un papel importantísimo la administración pública como ejemplificante. Cuando una administración pública hace una apuesta en sí misma por la sostenibilidad, cuando empieza a cambiar las luces del alumbrado y pasa a utilizar un tipo de tecnología LED que es mucho más eficiente energéticamente y económicamente para el municipio, es un ejemplo que van a copiar o pueden copiar tanto el sector privado como las empresas. Y otro papel importante es el de impulsor de la sostenibilidad, porque, como decíamos antes, aparte de ser un ejemplo, puede realizar medidas que son colaterales, pero que pueden tener esta influencia. A modo de ejemplo, hace poco, en la empresa en la que nosotros trabajamos, nos hemos presentado a un concurso público para hacer un proyecto, y cuando hemos hecho la presentación del proyecto, hemos tenido que firmar un documento donde todos los trabajadores que van a formar parte de ese proyecto tenemos que tener una formación de 50 horas en perspectiva de género. Pues, ¿qué ha hecho? Que todas las empresas que queramos optar a poder trabajar con la administración pública tengamos esa sensibilización con la perspectiva de género y la igualdad de género. Pues, en el tema de la sostenibilidad ocurre exactamente lo mismo. Si a todas las empresas les obligan a tener un cierto número de medidas que tengan una responsabilidad con el medio ambiente, pues las empresas van a hacer ese esfuerzo. Entonces, en ese sentido, la administración pública, además de generar la estrategia, pues tienen ese papel ejemplificante. Por otro lado, las empresas privadas tienen cada vez más claro, y si además lo podéis ir observando en todas las televisiones, en todos los anuncios, cualquier empresa de cualquier ámbito, de la alimentación, de burger, bueno, por no poner marcas, pero de empresas de hamburguesas súper importantes, de los refrescos más importantes, siempre meten ahora el tema de la sostenibilidad. O los coches, los anuncios de los coches, ahora es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque las empresas cada vez tienen más claro que, además de tener un retorno económico, es importantísimo el retorno social que tienen. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos cada vez hacemos un consumo más responsable. Cada vez
somos más conscientes si vas a elegir entre un producto que sabes que detrás ha habido o está asociado un tema de explotación infantil, que ahí estás asociado a un tema de abusos contra el medio ambiente, etcétera. Los consumidores cada vez somos más responsables y utilizamos estos criterios a la hora de elegir entre un producto u otro que nos presentan características muy similares. Por eso las empresas ya también nos van bombardeando con las líneas que están haciendo, porque también tienen esa acción ejemplificante. Y los ciudadanos, ¿por qué? Porque en nuestro día a día podemos contribuir en esa gran catedral. Desde el reciclado en nuestras calles, de nuestras casas, desde la apuesta por el autoconsumo y la instalación de energías que produzcan un autoconsumo eficiente, pues todas esas pequeñas cosas van colaborando en la mejora. Pero, como siempre ocurre, y al final todos acabamos haciendo, la agenda local siempre se tiende a relacionar con la parte medioambiental. Pero como dice en la Agenda 2030 y los ODS, no se puede realizar ninguna estrategia, ninguna acción que deje a nadie atrás. Y dejar a las personas atrás no quiere decir que hagamos una discriminación directa. Muchas veces, cuando vamos a dar formación o cuando vamos a dar sensibilización, nos dicen: pero si ya no hay discriminación contra las mujeres ni contra las personas con discapacidad, etcétera, a lo mejor una forma directa de discriminación y en la que haya una actitud crítica o que haya unas palabras malsonantes, eso a lo mejor ya está superado. Pero cuando hacemos medidas que impiden la igualdad de oportunidades, pues estamos contribuyendo a esa discriminación. Yo siempre pongo un ejemplo. Si en el Ayuntamiento de Cadreita Berta mañana cogiera y pusiera un cartel y dijera: aquí está prohibido entrar mujeres o está prohibido entrar personas de diferentes razas, que no sea la que tengo yo, se produciría un escándalo que podría llegar a cualquier punto del mundo. Pero, sin embargo, si en un ayuntamiento o en un edificio público tenemos escaleras, no tenemos señalización para personas con discapacidad, no tenemos recursos, les estamos impidiendo entrar. Y es una forma de discriminación totalmente directa. Yo siempre también lo pongo. El derecho al voto, yo creo que es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Y si una persona no puede votar, pues porque la papeleta no es posible que yo la entienda porque no está en braille, o porque en la escuela donde está habilitado para que yo pueda votar, yo no puedo entrar, están impidiendo mi propio derecho. Y esto es muy importante, que discriminar y hacer acciones que no tengan en cuenta a estas personas es una forma o una fórmula directa de discriminación. Pero otra cosa importantísima es que la agenda local también tiene en cuenta que la sostenibilidad económica, pero también contempla la gobernanza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si se hacen acciones que no están planificadas previamente y luego no se hace un seguimiento del nivel de implementación, esto es muy difícil. Y otro aspecto fundamental de la gobernanza es la coordinación. La coordinación entre todas las áreas de gobierno de un ayuntamiento, entre la administración local con la administración autonómica y la administración estatal y con los otros agentes sociales, como pueden ser los ciudadanos o como pueden ser las empresas. Entonces, en toda esta estrategia sí que se intenta de trabajar y regular para crear estos lazos de unión y de participación para que todos podamos formar parte y en la toma de decisiones y luego en el seguimiento. Pero ¿cómo podemos decimos, a ver, cosas prácticas, ¿cómo podemos trabajar? José Antonio ya introducía en el tema de la sostenibilidad económica medioambiental, por ir centrándonos en las diferentes dimensiones, está el concepto que no sé si lo habéis oído alguna vez, que se llama el concepto multi-R. ¿Y qué es el concepto multi-R? Pues es una nueva forma de pensar que engloba todo el proceso de utilización de todos los productos y elementos. Ya no solamente hace falta o tenemos que apostar por reciclar
y reducir, que son las estrategias clásicas. No vamos a reducir el consumo de plásticos, vamos a reciclar, sino que tenemos que dar otra vuelta más y centrarnos en cosas del día a día, como es el reparar. Existe una tendencia innata a que esto ya no funciona, me sale más barato comprar una nueva que volver a repararla. Ya, pero es que reparar, si la reparamos, estamos ayudando a no consumir o crear otra lavadora nueva con todo el impacto que tiene el consumo de metal, de plástico, etcétera. Tenemos que dar una vuelta y volver a las antiguas usanzas, el hecho de reparar, volver a reparar. Lo de reducir y reutilizar, por supuesto, y reciclar, pero también importante el redistribuir. Si nosotros tenemos cosas que ya no necesitamos, pasemos a la economía colaborativa. Ahora están muy de moda todas estas aplicaciones que son vintage, que son o que ofrecen segundas oportunidades a prendas, utensilios que nosotros estábamos utilizando. Pues antes de tirar, podemos hacer el esfuerzo de intentar darle esa segunda oportunidad, porque aunque lo tengo más adelante, al final la sostenibilidad para todos siempre tiene una triple rentabilidad, y es que tiene una rentabilidad económica, porque si tu ropa que ya no vas a utilizar la vendes, aunque sea a un bajísimo precio, y le estás dando una segunda oportunidad, estás sacando un pequeño dinero. Que sí, que no es nada que ver con lo que tú diste. Y siempre decimos todos, si es que por lo que me van a dar, pero para tenerlo en un armario o tenerlo sin utilizar, yo creo que es mucho más importante poder darle una segunda vida, y además siempre al final tener ese pequeño recurso también es importante. Social, porque hay personas que lo necesitan y que no tienen la posibilidad de comprarse cosas de primera mano y les das un mercado importante de segunda mano. Y la sostenibilidad, porque si no gastamos constantemente en los tintes, la cantidad de litros de agua y de productos químicos que se utilizan simplemente para teñir unos pantalones vaqueros. Eso es un impacto medioambiental muy importante, que si hacemos un buen reciclado, una forma de reutilizarlo, de repensarlo, pues tienen esta triple rentabilidad. Pero además, la sostenibilidad medioambiental, con otros ejemplos claros, cuando hablamos de reducir, ¿cómo podemos reducir? Controlando el consumo del agua, que es algo que ya está muy manido y que todos lo tenemos bastante claro, pero también es importante introducir nuevos dispositivos que nos ayuden a reducirlo esto de forma automática, como todo el tema que hay de dispositivos de ahorro de agua que se instalan en los grifos para que haya un uso controlado, las duchas rápidas, intentar pasar de los baños a las duchas. Sí, todo el mundo se puede dar un baño, pero en lugar de tenerlo como una práctica diaria, lo podemos pasar a una práctica diferente o con mayor intervalo para realizarla entre una y otra. Otra cosa importantísima, y sobre todo en los pueblos de la ribera y en muchas zonas rurales de España, y es el tema de la dependencia de los vehículos privados. Pues es muy importante los viajes colaborativos. En el caso de un municipio que tenéis aquí cerca, que era la Cendea de Cizú, pues estaba intentando entre los concejos intentar organizar, si sabes que todos los niños de tu concejo van a ir a una actividad extraescolar en otro concejo, pues intentar que en un coche se pueda realizar la recogida y la llevada de varios niños. Es intentar utilizar todas estas fórmulas colaborativas. Los ascensores, evitar utilizar los ascensores siempre que sean posibles, utilizando mejor las escaleras, y así nuestros cuerpos también nos lo van a agradecer. Todas esas pequeñas prácticas que, como veis, son importantes y que las podemos hacer todos en nuestro día a día. Reutilizar pues, el papel, el agua, evitar las bolsas y utilizar estas cosas, como ya decía, ya están muy metidas en la conciencia, pero hay otras que también son importantes, como es la reutilización de las viviendas. Una cuestión que sí, que después de las entrevistas que estamos haciendo en los municipios que están haciendo la implementación de la Agenda Local 2030 y haciendo las entrevistas, el tema de la vivienda es una cuestión que preocupa muchísimo y que preocupa muchísimo a la gente joven, el acceso a viviendas de buena calidad. Pero muchas ocasiones lo que sí que se está produciendo es la creación de nuevas viviendas a las afueras de los municipios.
y hay que también intentar apostar por reutilizar las viviendas que ya están hechas. Y eso sabemos que existen dificultades para poder hacerla, pero sí que son muy beneficiosos tanto para la estética del pueblo, para la reutilización y la sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera. El reciclado ya lo sabemos todos, importantísimo, porque además hay que luchar contra las leyendas urbanas. Nosotros en todas las, bueno, en todas no, pero en un porcentaje altísimo de entrevistas, cuando hablamos del reciclado, la gente dice, no, si yo reciclo, pero total luego al final todo lo tiran al mismo camión de la basura. Y tú dices, no, aunque tú pienses que hay un camión, todo está planificado y hay unas empresas que están especializadas para desarrollar esto. Pero esas leyendas urbanas no deben, tenemos que intentar mitigarlas o evitar que sigan extendiéndose. Utilizar tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y, por ejemplo, los consumos de los móviles. Sabemos que todos los móviles tienen una vida útil muy corta o muy determinada, pero tenemos que intentar apurar los móviles lo máximo posible, porque son unos instrumentos muy, muy contaminantes y que requieren un esfuerzo económico, social y medioambiental, el que todos dispongamos de un móvil nuevo cada 2 o 3 años. Entonces, estas pequeñas cosas son importantes. Contribuir a la educación y a la acción ciudadana, la concienciación en los colegios de los niños, de que todas estas cosas les vayan calando en el ADN y que los niños del futuro ya no piensen en reciclar, sino que forme parte de su vida diaria. Entonces, esto es muy importante. Y participar en acciones sociopolíticas para la sostenibilidad. Desde las administraciones públicas sí que se tiene un papel importante para crear legislación, órdenes municipales que ayuden a fomentar todas estas iniciativas de sostenibilidad medioambiental. ¿Y cómo podemos contribuir en la dimensión social? Pues lo que decíamos, intentar haciendo acciones inclusivas que no dejen a nadie atrás y que sobre todo permitan la participación y la autonomía de todas las personas para poder desarrollar su proyecto de vida de forma autónoma. Hoy he estado haciendo una presentación de un estudio que hemos hecho sobre la salud mental y de los problemas de salud mental que hay ahora y cómo va a ser en el futuro uno de los principales problemas de las ciudades y de los países, de las naciones, y decían que están muy, muy relacionados a 2 factores que son bastante extendidos y que tenemos que tener en cuenta en nuestras políticas, y son la soledad no deseada, cuando se hacen elementos que aíslan o cuando no se le da participación a los grupos más vulnerables, como son las personas mayores, etcétera, y sentirse o tener el sentimiento de dependencia, es decir, de que no eres autónomo y que puedes controlar tu vida y que puedes hacer todas las cosas de forma autónoma. Y sí que es verdad que en las zonas rurales, como decía José Antonio, desde hace años siempre las personas de las zonas rurales tienen la perspectiva de que a pesar de que tienen muchos recursos y menos apoyos, de que tienen una mejor calidad de vida y que además tienen la sensación de que no están tan mal. ¿Por qué? Porque se recurren a los apoyos vecinales, a los apoyos comunitarios para solventar todas las barreras. Pero es importante que aunque sigan estos apoyos, también las personas tengan la posibilidad de poder hacerlo por sí mismo. Aquí sí que ocurre una cosa que también es importante y es de sostenibilidad y responsabilidad. Es la tendencia que se está produciendo a la digitalización de todo, las administraciones públicas, los sectores bancarios, etcétera, etcétera. Y hay grupos vulnerables y grupos de personas que todavía que están en la época analógica, como nosotros, yo me considero en la época analógica, no somos de la era digital y necesitan los apoyos humanos. Y ahora se están haciendo, pues otra vez, normativas que regulen los servicios bancarios, ha sido la primera que se ha dado, para que haya personas que puedan atender en una oficina bancaria a una persona mayor que no sabe utilizar un cajero o una persona con discapacidad intelectual que no sepa utilizarlo. Entonces, muy importante la sostenibilidad y la cohesión de todos los aspectos. Hay que educar para la digitalización, pero también hay que cubrir las necesidades de aquellos que, aunque les demos mucha formación, todavía van a seguir necesitando el tema de los apoyos humanos.
Y esto, ¿cómo lo analizamos de cada uno de vuestros municipios? Pues con todas las personas que nos estamos sentando, que son representantes del municipio, nos sentamos con personas que son parte de los cuerpos de seguridad del Estado, con policías o guardias civiles, nos sentamos con los arquitectos municipales, por supuesto con los responsables políticos, representantes de asociaciones de mujeres, de mayores, de jóvenes, etcétera, para que cada uno nos vaya diciendo cuáles son sus necesidades. Y cuando todos llegan a las entrevistas nos dicen, uy, si yo no tengo nada que contar, si yo no sé qué te voy a contar. Bueno, pasa una hora y empiezan, porque al final los ODS y todo esto que estamos hablando es nuestra vida diaria y es lo que todos necesitamos para tener una mejora de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de urbanismo y medio ambiente hablamos de las viviendas. ¿Qué necesitan en materia de viviendas? ¿Y cómo podemos ayudar desde el ayuntamiento? ¿Cómo puede hacer el ayuntamiento para paliar estas necesidades? Los entornos urbanos. ¿Qué necesitan nuestras ciudades? Pues hay municipios que nos dicen que aumentar el alumbrado en una zona porque se sienten inseguros, otras personas dicen que necesitan o que les gustaría tener más zonas ajardinadas. Bueno, pues es hablar con los vecinos para saber cómo quieren sus entornos urbanos, la movilidad. En las zonas más rurales como es los pueblos de la ribera, la movilidad es uno de los temas estratégicos. Todos acaban diciendo, es que yo para ir al hospital, para ir mi hijo a, bueno, en el caso de Cadreita, todavía no hemos hecho esa entrevista y no lo sabemos, pero no sé si tienen que ir a hacer la secundaria a otro municipio. Pues todos esos problemas en la movilidad que van teniendo, pues buscar soluciones para intentar paliar todo esto. Luego también se reflexiona sobre cómo se gestiona el agua, los residuos, la energía, qué políticas se están haciendo en el municipio para hacer todo esto, y también se habla o se reflexiona de la contaminación atmosférica y la contaminación acústica. Por ejemplo, en zonas que hay macrogranjas a lo mejor que son agroalimentarias, pues sí que existe una tendencia a una contaminación por el olor que se producen. Pues identificar cuáles son esas necesidades en los municipios para generar estrategias y mejorar la calidad de vida a otros. Cuando hablamos de dimensión social, hablamos de las actividades culturales que se hacen en el municipio y de ocio, cómo se conserva el patrimonio, las actividades vecinales, sus fiestas, su cultura, qué relación hay con los servicios públicos, pues si están satisfechos con el nivel de los servicios sanitarios, de cómo se gestionan los servicios sociales, y también pues la relación con otros grupos vulnerables o que tienen otras situaciones diferentes. Y luego está la dimensión económica, que para todos es importante. La agricultura y la ganadería en esta zona son ejes estratégicos que a lo mejor en otras zonas no lo son. Si tú vas a la ciudad de Pamplona, probablemente ese no sea su principal problema, pero en esta zona es una cuestión clave. Por eso nos estamos reuniendo con representantes de asociaciones ganaderas, de asociaciones de agricultores, para que también nos cuenten, porque al final todo esto está muy relacionado. Una de las conclusiones que yo estoy llegando después de reunirme con muchos agricultores y con mucha gente de la ganadería, y es que hoy por hoy todavía se está cometiendo un gran error, y es que el tema del medio ambiente y la ganadería y la agricultura se tratan en áreas de gobierno diferentes y que no se hablan entre ellas en muchas ocasiones. Y no podemos entender el medio ambiente sin su relación con la agricultura y la ganadería. Y esto es un importante tema que hay que poner en valor y hay que relacionar. Pues en estos ámbitos hay mucha preocupación, o hay sobre todo teniendo el valor con las bardenas, que siempre pongo la tilde donde no debe ser, las bardenas reales. Tenéis un espacio que es de gran interés cultural y turístico, pues el desarrollo del turismo, del mejorar las infraestructuras para hacerlo, pues es otra de las necesidades ciudadanas que van surgiendo. Y todo esto, con el proyecto que estamos haciendo, primero, detectamos cuáles son estas necesidades. En segundo lugar, os presentamos el diagnóstico y cuáles son nuestras conclusiones en función de lo que hemos oído. Y en una tercera fase se hace un plan de acción para que todas estas necesidades que estamos detectando, alineadas con el plan de gobierno,
pues se puedan llevar a cabo poco a poco, de forma estratégica y planificada a corto, medio y largo plazo, para que sean una realidad en vuestra ciudad. Así que por ello necesitamos vuestra colaboración y que participéis con nosotros, porque la verdad es que toda la información de la gente que está colaborando con nosotros tiene muchísimo valor y todo el mundo, como hemos dicho, tiene mucho que aportar. Así que muchísimas gracias por todo y esperamos colaborar con vosotros. Pues gracias, Elena. Sí, buenas tardes. Bueno, soy Miguel Ortigosa, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así ya empezamos a intentar negociar eso entre el medio ambiente, el desarrollo rural y todo lo que hay que hacer, que es... Acabaré con eso, pero me ha parecido muy interesante lo que has comentado ahí. Tengo aquí la agenda de... Bueno, en aquel caso era Cadereyta y Villafranca, del 2009. Bueno, hace ya un tiempo que pasó de aquella agenda, ¿no? Desde entonces ha habido pues algunas crisis, alguna pandemia, ¿no? También, ¿qué más ha habido? Pues un principio de una guerra. Este año hemos visto también unas cosas que yo creo que nos ha despertado un poco, y es que ya está aquí el cambio climático, que ya ha llegado el cambio climático. Y ha llegado de una manera que por la puerta de atrás, sin que lo viéramos, ¿no? La verdad es que yo este año... Yo no sé si es vuestro caso, para mí me ha sorprendido mucho cómo de repente Navarra era un polvorín, de repente, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado, no? Porque hasta hace poco eso siempre ocurría pues en la sierra pues de Cataluña o en Alicante, y de repente Navarra ha sido un polvorín por todo el territorio. Entonces nos hemos dado cuenta de que ha llegado el cambio climático y desde el 2009 ahora pues han ido ocurriendo esas cosas. Aparte de que somos... ¿Cuántos? 13 años más viejos todos. Yo en aquel momento no estaba. Quizá algunos de vosotros sí estuvo en algún proceso participativo entonces. Y bueno, pues sería interesante, ¿no? Pues aquella experiencia, ¿no? De pues cómo, bueno, pues aquí tengo el plan. Seguramente ahora, bueno, pues releyendo aquel plan, pues lo veríamos que estaba bien pero bueno, que han pasado 13 años, que ha pasado todas estas cosas, que ha cambiado todo, que por ejemplo ha ocurrido, como comentaba José Antonio, que llegó la Agenda 2030 con sus 17 ODS y todas las metas, y que nos ha planteado una catedral, allí, nada más que una catedral, aquí en Cadereyta, ¿no? Y que hay que hacerla, hay que hacer esa catedral. Lo que ocurre que, bueno, pues menos mal que llegó la Agenda Urbana Española, que son ya 10 ejes con 10 objetivos estratégicos que nos dan la arquitectura, ¿no? La Agenda 2030 nos da el espíritu, que es esa catedral que tenemos que construir, pero la arquitectura, la técnica, bueno, pues el conocimiento está más cercano a esto, ¿no? a la Agenda Urbana Española. Ahora, en realidad, nosotros estamos dándole un poco la vuelta a la Agenda Urbana Española en muchos sentidos. En primer lugar, porque vamos aquí con la agenda urbana, ya tenemos problemas. Porque ya hablas, además que en el contenido también es bastante urbano, ¿no? Entonces, precisamente ahora estamos dándole un poco, revisando algunos conceptos, pero básicamente es eso. Es la estructura de la Agenda Urbana Española con sus 10 ejes principales y sus 10 objetivos estratégicos, ¿no? Nosotros le hemos puesto Agenda Local 2030, intentando recoger el espíritu de la Agenda 2030 y también, bueno, pues trayendo un poco más a lo local, ¿no? Pero bueno, básicamente la estructura es esa que ha contado José Antonio, ¿no? Hay una cosa interesante en relación a la Agenda Urbana Española, y es que cuando se hizo, tomaron como pueblo piloto, como localidad piloto, no sé si pilota o piloto, no sé, Alfaro. En Alfaro, el arquitecto municipal, que es José Antonio Bergasa, que es una persona, pues, además conoce bastante bien el territorio aquí de toda la Ribera de Navarra, fue arquitecto y estudió en Pamplona. Bueno, pues fue uno de esos referentes que desde el Ministerio de Fomento tuvieron para empezar a testar esta técnica, ¿no? Digamos, esta técnica de la Agenda Urbana Española. Y ha tenido un desarrollo pues muy intenso. Si tenéis oportunidad de entrar en la página web de Alfaro y así, no tanto porque os pueda servir, porque es igual, bueno,
en realidad sí, ¿no? Pero bueno, tiene unas características un poco diferentes. Luego que te das cuenta que está aquí al lado, también Alfaro. Entonces, bueno, pues es una oportunidad también entrar en su agenda urbana para ver cómo lo han desarrollado, ¿no? También, otra de las cosas que vemos en la agenda urbana, pues por ejemplo, bueno, sin entrar mucho en ella, ¿no? Pero en el eje 2 es recuperar, bueno, hablar un poco de ir a la compacidad, o sea, de que no se extienda, de que no haya un desarrollo urbanístico extendido, sino más bien compacto, que no sea diseminado, sino compacto. Bueno, a ver, eso es importante, pero para Cadereyta no creo que sea lo más importante en este momento, ¿no? Hay otros elementos de la agenda urbana, incluso en ese eje, que desde luego son muy importantes. Sí, hay muchas líneas de actuación que figuran en ese eje que pueden ser muy inspiradores para acciones que pueda hacer Cadereyta, pero bueno, hay que releer un poco la agenda urbana desde la mirada de Cadereyta. Sobre todo porque, bueno, pues la agenda urbana se hizo en su momento. También cuando se hizo la agenda urbana, bueno, pues estábamos en otro momento, estábamos antes de la pandemia, después ha llegado, por ejemplo, esa preocupación por el despoblamiento, ese movimiento neorrural. En ese momento todo era digitalización, modernización, todo tenía que ir al turismo, todo. Vale, de acuerdo, eso está muy bien, la digitalización es muy importante, está muy bien la modernización, el turismo está muy bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo las nuevas iniciativas turísticas pues son parte de ese desarrollo rural que tienen que también en parte pues convivir con los desarrollos, o sea, con la economía rural tradicional. Pero bueno, pero hay que recuperar también pues, lo rural tradicional, hay que recuperar los pueblos, la compacidad es muy importante para Pamplona, pero no tanto para Cadereyta. Bueno, hay que releer todo eso, ¿no? Pero desde luego que está muy bien. ¿Por qué elegimos la agenda urbana como modelo? Porque es más operativa. Está muy centrada en lo que los ayuntamientos pueden hacer y además porque en su desarrollo, en su elaboración como estructura estratégica, también tenía muy en cuenta la Agenda 2030, ¿no?, con sus 17 ODS. De esos 17 ODS, todos están en la Agenda Urbana Española. De los 192 metas, pues ya está un poco más seleccionado, están seleccionadas unos 90 para la Agenda Urbana Española, aquellas que tienen que ver con la capacidad de los ayuntamientos de actuar y sus propios, pues lo que son las competencias municipales. Pero, bueno, en ese sentido está más orientada, ¿no? Y luego también, porque vimos también en la Agenda Urbana Española un modo de homogeneizar las agendas. Aquí en este territorio, aparte de la propia agenda de Cadereyta del 2009, que se hizo junto con la de Villafranca, ¿no?, pues hace 5 años o así se hicieron las de Valtierra y también la de Arguedas. La de Alfaro la de Castejón es más vieja, pero bueno, este año se ha acabado también la de Marcilla y la de Peralta. Y entonces, ¿por qué queremos homogeneizar? Bueno, para que nos podamos comparar unos con otros, que igual a algunos les viene bien, igual no, pero siempre está bien compararse. Siempre que hay manera, cuando te puedes comparar con otro, es una manera de mejorarte, tú, ¿no? Y sobre todo si te puedes comparar con realidades que pueden ser conocibles, ¿no? Como, por ejemplo, reconocibles como son estas, como son Marcilla, como es Peralta, como es Valtierra, como es Arguedas. Es verdad que las agendas de Valtierra y de Arguedas son un poco más viejas, entonces, bueno, pues nos quedan un poco más lejos y sobre todo que no han usado esta estructura que estamos nosotros usando, como sí ha sido la de Cadereyta y la de Peralta, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones que queremos hacer. Queremos que ya las entidades locales de Navarra, a la hora de planificar su desarrollo estratégico, lo hagan de una manera homogénea, con una estructura homogénea, comparable y que se puedan tanto, bueno, espiar y copiar como comparar con otras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues nos parece que también que la Agenda Urbana Española nos daba esa oportunidad, ¿no? Bien, ¿y todo esto para qué? Ya lo ha dicho antes un poco José Antonio. Bueno, para la financiación, está bien. O sea,
un ayuntamiento, una entidad local que tiene un plan, luego tiene muchas más opciones de presentarse a convocatorias. Con esta estructura de agenda urbana, Agenda 2030, que nosotros llamamos Agenda Local 2030, que se puede reordenar en función también de los ODS, es más fácil presentarte a la convocatoria que ha sacado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ¿no? Y de hecho hay aquí pues, algunos ayuntamientos de Navarra que se han presentado ya con este plan de Agenda 2030. Incluso ha habido ayuntamientos con la estructura anterior, como Aranguren, que se ha presentado. Entonces, tener un plan te ayuda a presentarse a esta convocatoria o a la anterior que sacó la Agenda Urbana. Que también los ministerios, pues bueno, como en todos los sitios, se coordinan malamente. Está el Ministerio de Fomento, que saca una convocatoria, está el Ministerio de Agenda 2030, que saca otra convocatoria. Lo mismo ocurre en el Gobierno de Navarra, sin duda. O sea, aquí no hay ninguna... No hay nada... O sea, de hecho, ahora estamos trabajando un poco en las agendas de una manera coordinada y empezando a hablar a aquellos gestores de convocatorias que tenemos convocatorias para entidades locales, que nosotros también ya llega la hora de coordinarnos, ya llega la hora de desburocratizar, de simplificar, de coordinar, de... Bueno, pues sí. Y entre otras cosas, una de las cosas que estábamos comentando es que valoramos y tenemos que valorar aquellas entidades locales que tienen una planificación, porque es importante saber que una entidad, o sea, y dar puntuación por ello. No solamente que por el hecho de tener esa planificación, bueno, tengan proyectos que presentar, sino que nosotros además valoramos que esos proyectos formen parte de una planificación, porque nos parece muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque se trabaja de una manera mucho más eficiente en la labor municipal, porque además hay una coherencia con las políticas sectoriales del Gobierno de Navarra y en general, no solamente del Gobierno de Navarra, sino del Estado y toda la Unión Europea. O sea, aquí todo el tema, como ha comentado José Antonio, las convocatorias de recuperación y resiliencia, pues van orientados en su momento mucho con el tema de digitalización, etcétera, vale, pero en general, bueno, cambio climático y digitalización son cosas importantísimas que se han valorado en todos los niveles de planificación. Entonces, pero aquellos que están capacitados para presentarse, pues van a tener más capacidad. Pero luego hay otra cosa que, yo no sé si era algún filósofo, igual sabramos, José Antonio, aquel que sabe dónde va, cualquier viento le viene bien. Si sabe un poco de orientar las velas, ¿no? Pues aquel viento que le viene bien. Y el que no sabe dónde va, pues no hay viento que le lleve a ningún sitio, porque eso es para lo que sirve una agenda, para saber dónde vas, para saber qué quieres conseguir, en qué plazo tienes que conseguirlo, con quién vas a colaborar para hacerlo, cuál es tu capacidad real de conseguirlo, ¿no? Entonces, nosotros estamos continuamente pues, animando a que haya una planificación a nivel municipal y esto es una oportunidad, ¿no? Ahora, en este momento, estamos iniciando la fase del diagnóstico. En esta fase, también ha contado José Antonio, que proceso que estamos abriendo ahora, entre otras cosas, está vinculado a una convocatoria de subvenciones. Esta fase de diagnóstico que empieza ahora y que esperemos que acabe con éxito pues a mediados de noviembre, bueno, pues dará como consecuencia un diagnóstico que es importante que sea participado por la población y que esté consensuado en lo máximo, porque luego nos va a dar la posibilidad de tener también un plan de acción también más eficiente, ¿no? Bueno, pues cuando acabe esta fase de diagnóstico y hay un documento de diagnóstico, bueno, pues por este proceso recibirá el ayuntamiento, como ya comentaba antes José Antonio, pues una subvención correspondiente por esta fase. Luego ya vendrá la fase de planificación, que también tendrá un proceso participativo y que también, pues también será planificada, ¿no? Y también después de esa fase, en mayo del año que viene, pues también tendrá pues su correspondiente subvención por esa fase, ¿no? Entonces, vale, básicamente estamos haciendo como un curso escolar que empieza ahora, acaba en mayo, junio más o menos. De aquí a
Navidades, antes que Navidades, tiene que estar hecho el diagnóstico y antes de junio tiene que estar hecho el plan total. Y eso es lo que básicamente tener idea de que son esas dos fases, ¿no? Muy resumidamente, ¿qué es una Agenda Local 2030? Es un plan estratégico que tiene ¿cómo se dice?, un horizonte temporal de 5 o 10 años. O sea, esto lo hacemos ahora para que se vaya cumpliendo en 5 o 10 años, más o menos. Hay ayuntamientos que se cogen el plan de acción y no paran y en 4 o 5 años lo tienen ya acabado. Entonces vamos a tener que buscar el modo de que lo renueven antes, ¿no? Como ha ocurrido en algún ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la perspectiva. Es un plan de sostenibilidad. Sin entrar ahora en los 10 ejes, en los 17 ODS de la Agenda 2030, ni en los 10 ejes de la Agenda Urbana, pero antes ya ha comentado Elena, hay 3 aspectos de sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental. Hay una cosa que ha comentado que lo recupero un poco, lo que decía Elena, cómo casar, ¿no?, los intereses de los agricultores y el del medio ambiente. La sostenibilidad es un poco eso. ¿Cómo hacer un poco casar esas cosas, tener esa mirada de la perspectiva de género, tener la mirada de la perspectiva del vulnerable, tener la mirada del medio ambiente, tener la mirada económica, tener todas esas miradas, intentar traerlas a este proceso, ¿no? Y entonces, para eso es importante pues que tengamos esas voces que representen esas miradas, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Entonces, es estratégico, es de sostenibilidad, necesita participación pública, como he comentado, para recuperar todas esas miradas, pero al final son los ayuntamientos los que tienen que hacerlo. Es un plan para el ayuntamiento, no es un plan del Gobierno de Navarra. Es un plan del ayuntamiento. Es un plan para que el ayuntamiento vea ahí qué quiere hacer los próximos años y lo haga él, porque va a ser su responsabilidad. Nosotros podremos dar pautas, podremos dar guías, podremos dar subvenciones y así, pero es un plan del ayuntamiento en colaboración básicamente con la población de Cadreita para diseñarlo y para luego implementarlo. Por eso yo creo que es muy importante darnos cuenta de que es vuestro plan, de que es el plan para construir el Cadreita de ahora y del futuro, de vuestros hijos, sobrinos, nietos, etcétera, nietas, etcétera, y es el vuestro. Por eso pues yo os animo, aparte de que, bueno, como Gobierno de Navarra, decir un poco cómo hay que hacerlo, también yo personalmente y por la experiencia que he ido teniendo, os animo a participar, porque cuanto más participado esté, pues más éxito va a tener. Por eso, pues no, muchas gracias por haber venido hoy también. ¿Cómo? El mapa, sí. Bueno, yo ahora cuando estaba hablando decía, pues no sé si está en internet. Mira, pues yo, si puedes entrar en Google y pones sostenibilidad local, que fíjate que, no sé cómo se llama eso, tenemos un posicionamiento Google extraordinario. Sostenibilidad local, mira, el primero. ¿Ves? Bueno, pues entras aquí y te vas a Agenda 2030. Y entonces, bueno, pues aquí tenéis varios vídeos, etcétera, que podéis entrar, pero el mapa, entras aquí en el mapa, ampliar imagen. Bueno, estas son las agendas de Navarra. Bueno, ya veis, hay algunas agendas que son enormes. Por ejemplo, aquí las de Tierra Estella, pues en Montejura, Montaña y Ribera, o por ejemplo en los Pirineos o los Prepirineos y así. Queremos acortarlas un poco, pero bueno, partiendo un poco, además de todo esto de la agenda, bueno, pues ya vemos cómo son. Luego tenemos agendas muy, muy pequeñas, aunque con mucha población, claro, en la comarca de Pamplona. Villava y Barañáin son pueblos que tienen 1 kilómetro cuadrado o menos. No sé cuántos tiene Cadreita, más o menos, en término municipal. Pero bueno, 2,7. ¿Perdón? 2,7. 2,7. Ah, bueno, pues no es tan grande tampoco, ¿no, Cadreita? 27, perdón. 27. Vale. Bueno, pues sí.
Aquí está, ¿no? Caldenza. Sí. Vale, pues... No, pues ya, pues ya es más grande, sí. Bueno, y bueno, pues aquí las agendas, como he comentado antes, más o menos nuevas son la de Peralta, la de Faltes de hace 6 años, la de Martilla es de este año, que no está acabado. Y bueno, pues está bien mirar sus planes de acción. Luego, por aquí estará, ¿no? Alfaro estará aquí mismo, ¿no? Sí, ahí mismo, ¿verdad? Podéis también mirar el de Alfaro, es interesante, no es que... Pero bueno, es interesante, es mucho más compleja igual, que otras. Y bueno, pues unas nuevas, aquí además está representando aquí la Hacienda de Cizur. Todavía las últimas no hemos metido aquí, pero bueno, para que veáis un poquitín, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos? Esto también nos da idea de... Hay mucha diversidad en Navarra, pero también hay una historia de éxito de las Agendas 21 y de las Agendas 2030. Y yo creo que ahora con las agendas urbanas va a proseguir en este sentido, ¿no? Ya vemos que hay mucha planificación local. Seguramente hay más planificación local que otros territorios, pero bueno, y sobre todo hay una cosa importante, y es que esta planificación local ya crea una tradición también de planificación y de participación. Entonces es importante seguir en ello, aunque la participación últimamente también es más compleja y más difícil, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones así. Pero bueno, varias características de las agendas es importante, o sea, la planificación y participación, unir al territorio, eso es importante. Y ya si te puedes salir de aquí y ya puestos, pues nos vamos un poco para atrás y te vas un poco para abajo, por ejemplo, José Antonio, a ver si podemos aquí, ahí. En la primera de aquí, Agendas Locales de Navarra, eso es, diagnóstico y planes de sostenibilidad. Ahí se abre un Excel y aquí podéis ver lo de compararse. Eso de compararse, pues igual hay gente que le gusta y hay gente que no, pero siempre es bueno. Siempre es bueno compararse y ahí podemos ver las agendas que hay en toda Navarra y su fecha, ¿no? Ya vemos que muchas son pues muy antiguas, pero otras no tanto, ¿no? 2017, 2003, la del Salsa, bueno, eso ya la tengo olvidada. Pero la de hoy pues es bastante nueva, la de Aranguren, 2018. Bueno, y ahora todavía están sin poner aquí ni la de Hacienda de Cizur, porque tenemos que subirla todavía, ni tampoco las últimas que hemos hecho de Martilla y de Peralta. Pero bueno, pues aquí por ejemplo sí están las de Burlada, que están hechas con esa estructura. Bueno, yo creo que si tenéis oportunidad de entrar aquí, bueno, pues curiosear un poquitín cómo están hechas, es interesante. Bueno, pues y aquí veis una cosa, fijaos, Burlada, ¿no? Tenemos un diagnóstico y luego tenemos 2 planes de acción. Planes de acción de Burlada por ODS, planes de Agenda Local de 2030 de Burlada por la estructura de Agenda Urbana Española. Esto es una cosa que nosotros, digamos, lo gestionamos más adelante, pero al final, Burlada, con este plan de acción se puede presentar con más posibilidades de éxito, ¿no? Aquellas convocatorias que sean específicas de agenda urbana o aquellas convocatorias que sean específicas de agenda 2030, ¿no? Pero bueno, teniendo un único plan, porque es un único plan. Otra cosa es que luego ya lo reordenamos de una manera u otra. Pero bueno, pues es un poco la idea. Bueno, pues aquí tenéis más o menos el panorama de las agendas locales, pero desde luego los últimos 2 años, sobre todo con la metodología de agenda urbana, ha cambiado mucho, pero bueno, aquí hay mucho que se puede aprender de unos y de otros, ¿no? Y queremos avanzar en este camino y queremos aprovechar también la experiencia que tenemos en la población, en los ayuntamientos y en las empresas para seguir por este camino.